Hola a todos, saludos, bendiciones a todos los que en algún momento van a escuchar este mensaje, a los que van a disponer de su tiempo para escuchar este corto mensaje, bendiciones, que el Señor les bendiga, espero se encuentren muy bien, que independientemente de lo que estén pasando en sus vidas, circunstancia, adversidad, cualquier situación, que el Señor les conceda esa paz, pero esa paz en su corazón y en su pensamiento, y así mismo les conceda esa capacidad, esa fuerza, esa fortaleza y esa sabiduría para que puedan dar cada paso que tienen que dar o que les permita dar día a día. Hoy vengo a traerles un mensaje, un corto mensaje, un principio a lo que Dios nos está llamando y nos ha llamado en este tiempo, a cada persona que a cada persona que Él ha llamado, a cada persona que Él ha elegido, que son millones y muchísimos. Como dice la palabra, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero el Señor día a día está capacitando a más obreros para que seamos esos servidores, para que trabajemos para la obra, lo que Él nos ha llamado a cada uno, ¿no? El llamado que tiene cada uno, como dice la palabra, Él nos predestinó desde antes. Yo nunca pensé que el Señor me fuera a llamar para hacer esto. Nunca imaginé, ni pensé eso, ni estaba en mis planes, ni estuvo en mis planes nunca esto. Esto nunca estuvo en mis planes. Mis planes siempre estuvieron a hacer otro poco de cosas, negocios, muchísimas cosas más de las cuales cada uno de nosotros siempre ahí tenemos deseos en nuestros corazones y muchos planes, ¿no? Dice la palabra que en Proverbios que usted y yo tenemos muchos planes, muchos propósitos, muchos proyectos, pero prevalece por encima de todo el plan de Dios, el propósito de Dios prevalece por encima de todas las cosas. Y en este caso, en mi vida, el propósito de Él está prevaleciendo y se está ejecutando, y Él está haciendo en mi vida lo que Él ya había predestinado para mí, lo cual yo no sabía, pero aquí estoy. He llegado hasta acá y el Señor me ha traído hasta acá, ha sido por su fuerza, por su brazo, porque mi capacidad o mis fuerzas jamás, nunca hubiera podido. Y gracias a Él que me rescató de donde estaba, me ha traído hasta acá, y así mismo ha tenido tanta misericordia de mí, tanta compasión, tanta paciencia, su bendita bondad, ese amor inagotable que Él tiene para con todos nosotros, para con toda la humanidad. Y el Señor ha sido fiel, ha sido bueno, y bueno, acabamos, como les comento, no soy digno de este llamado, pero bueno, el Señor ha sido fiel y ha sido muy bueno, y me ha dado la fuerza para hacerlo, ¿no? Porque quizás en algún momento me imaginé estando frente a una cámara o haciendo videos, pero para otras cosas, no hablando de lo de Dios. Por ahí alguien hace poco me dijo, ¿cómo usted habla de Dios? O sea, me hizo esa expresión. Yo lo único que hice fue quedarme callado. No porque no tuviera respuesta, sí tenía mucha respuesta, pero quizás esa respuesta le hubiese ofendido a esa persona. Y a veces uno, en el humanismo de uno no quiere con la palabra, ¿no? Porque no es a modo de ofender, pero con la palabra ir a tocar a otras personas, pero a veces toca hacerlo, porque la palabra dice que debemos reprender, exhortar a otras personas, pero con la palabra, no a modo de fuerte en cuanto a ofender directamente, pero hay personas que no lo entienden así y automáticamente lo toman como una ofensa. Entonces yo a esta persona no le dije nada, quería decirle tantas cosas, pero en ese momento el mismo Señor, como que el Espíritu lo ayuda a uno y le da la capacidad a uno como para que quede callado. Como hay otros momentos donde uno estalla, donde uno no es capaz de controlar la boca. Recuerden que en la boca está el poder, hay poder para dar vida o para dar muerte. Usted con su boca puede matar a una persona, usted con las palabras puede ofender, puede matar a una persona con sus palabras. Esas palabras ofensivas, esas palabras de muerte que usted puede lanzar. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestra boca, con lo que hablamos. Entonces, esas son las pequeñas zorras o esas zorras, esas palabras que echan a perder el fruto. No saben ustedes cuánto afectan las malas palabras, esas palabras que salen de nuestra boca, a otras personas. Así mismo, no tanto a otras personas, lo que lo afecta a usted mismo, lo que me afecta a mí, el corazón. La palabra siempre nos marca que
De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en su corazón y en el mío hablamos. Dice la palabra que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Así se expresa, así habla. Entonces, gracias al Señor por lo que está haciendo en cada una de las personas que están en este camino, de las personas que Él ha llamado, y esa obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros, ¿no? Para llevarnos a ese cambio, a esa nueva vida a la cual Él nos ha llamado. Saludos a todos, conocidos, amistades, y a todas esas personas que me distinguen, que me conocen. Pero bueno, para seguir, entonces esa persona me hizo ese comentario como diciéndome: usted, después de todo lo que hizo, de todos los errores que cometió, de tantas cosas, porque habla de Dios. ¿Cómo habla de Dios? Me expresó esa persona. Y como les digo, o sea, lo único que hice fue quedarme callado por no decirle tantas cosas que podía decirle. Pero es que usted y yo, o cualquier persona que llega a este camino, jamás buscó a Dios. Yo nunca busqué a Dios. Yo nunca lo elegí a Él. Yo no elegí ser parte del pueblo de Él, parte de este camino. Yo nunca lo busqué. No fui yo quien me escogí a mí mismo para esto. Fue Dios mismo quien lo hizo. No fui yo. Todas las personas que ustedes ven en el mundo hablando de Dios, cualquiera que sea, llámese como se llame. Bueno, algunos sí lo hacen, ¿no? Pero le puedo asegurar que en su mayoría ninguno se llamó a sí mismo, ninguno se escogió a sí mismo. Ninguno se escogió a sí mismo ni se llamó a sí mismo. Dios me llamó para esto, me escogió para esto, me tenía predestinado para esto desde antes de todas las cosas, y pues aquí estoy. Como les digo, o sea, esto nunca estaba en mis planes, pero ahora debo hacerlo, y el Señor es el único que me puede dar ese gozo para hacerlo, esa capacidad, esa gracia, esa fuerza, esa valentía en el corazón, ese denuedo, esa sabiduría para hablar su palabra. Porque yo no puedo pararme aquí frente a una cámara o estar frente a una cámara a hablar mentiras, y más cuando estamos hablando del mensaje de Dios. Eso es delicado pararme yo de frente a una cámara o ir a hablarle a personas, o hablarle de principios que no conozco, o que no sé cómo funcionan, o que no sé en realidad qué es lo que hice, inventarme cosas, o inventarme un evangelio que no es, o hablar de otras cosas, ¿no? El Señor me llamó para esto y tengo una asignación. ¿Me beneficia a mí? Claro que me beneficia, porque la paga que Él me va a dar va a ser la vida eterna. La paga que Él me va a dar va a ser la vida eterna, va a ser esas riquezas que Él tiene para mi vida, para poder tener esa herencia, para alcanzar esa herencia y cada una de las promesas que Él tiene para usted y para mí. No solo conmigo, con millones de personas en el mundo, como también lo puede hacer con usted y con cualquier persona, porque Él no hace acepción de personas. No hay diferencia para con Él. Él es misericordioso y el Señor siempre está ahí. Por eso la palabra siempre nos lleva a esa, como dice su palabra, es a que si usted oye hoy su voz, no endurezca su corazón. Dice que debemos buscarlo mientras podamos hallarlo. Debemos buscarlo mientras podamos hallarlo. Porque llegará el tiempo donde usted querrá buscarlo y no lo va a hallar, no lo va a encontrar. Hay una palabra que el Señor me marcó mucho y fue cuando yo en algún momento le preguntaba al Señor, ¿por qué todo esto en mi vida? ¿Por qué? Cuando yo mismo hablándolo así, me azotaba por mis errores, por mis cosas, por todas las cosas que había hecho, pidiéndole como esa explicación al Señor de por qué me equivoqué tanto, por qué cometí tantos errores, por qué tantas cosas. Tantas caídas, me levantaba, caía, quería hacer algo, no me funcionaba, y así. Entonces, yo le preguntaba al Señor eso, y la respuesta que Él me dio está en Jeremías. Bueno, está en el libro de Jeremías, no me acuerdo ahorita que lo tengo apuntado, pero Jeremías 22, bueno, por ahí está. Y el texto dice así. Dice, vamos a buscarlo,
a buscarlo para no hablar ahí como por hablar. Está en Jeremías 22, versículo 21. Jeremías 22, versículo 21. Y el Señor, este fue el mensaje que me dio, esta fue la palabra que me dio, esta fue la respuesta que Él me dio a mí. Dice: te he hablado cuando te iba bien, o te he hablado en tus prosperidades, o te he hablado cuando estabas bien, para traducirles, ¿no? Me dijiste: no oiré tu voz. Este fue tu camino desde tu juventud. En otra versión dice: desde tu niñez, desde tu juventud te he llamado, pero me dijiste: no voy a oír tu voz. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. En otra versión dice: nunca me hiciste caso, nunca quisiste obedecerme. Y recuerdo mucho eso cuando el Señor me llamaba a través de mi madre, desde la edad de 12, 13, 14 años, que mi mamá iba a la iglesia y me decía: mi hijo, vamos a la iglesia, y yo le sacaba con cualquier excusa por irme a jugar, por irme a hacer otras cosas. Y aún ya siendo adulto, recuerdo mucho eso, estaba en la universidad, un día me dijo: hijo, vamos a la iglesia. Yo le dije: no, mamá, debo ir a hacer un trabajo de la universidad, y necesito irme ya. Ya me dijo: pero vamos, y vamos en la iglesia vas de 10 a 12 y cuando salgas te vas a hacer eso. Pero la necedad de mi corazón, la misma injusticia, la rebeldía, la rebelión, como se le llame a eso, porque eso es la necedad del ser humano, la necedad que todos los seres humanos tenemos, esa injusticia, esa rebelión contra lo de Dios, ese desprecio. Yo le dije: no, mamá, me voy a hacer ese trabajo. Pero era mentira, yo nunca fui a hacer un trabajo. Yo me iba para otro lugar a ver un deporte, pudiendo haber ido a la iglesia de 10 a 12. Eso es como una historia, no es que suene religioso, pero es como para darles a entender el texto, que el Señor siempre me marcó con ese texto diciéndome: desde tu juventud, desde que eras joven, desde que eras un niño te he llamado, pero dijiste: no voy a oír tu voz. Dijiste: no te voy a obedecer, no quiero escucharte. Ese fue el camino que yo escogí. Pero bendita misericordia y gracia del Señor, que hoy me trajo acá y hoy me permite estar de pie con vida. Ha rescatado mi vida muchísimas veces, como dice su palabra del Salmo, como dice la palabra de Él. Me ha rescatado del sepulcro, de la tumba, del Seol, del Hades, de la muerte, muchísimas veces. Y ese día, desobedeciendo primeramente a Dios, porque era Dios hablándome a través de mi mamá. Dios a usted le puede hablar y le habla día a día a través de cualquier persona, aún hasta las mismas personas de la calle le pueden a usted decir algo y usted creer como que parece locura, pero Dios le puede hablar a usted a través de cualquier ser, de cualquier cosa le puede hablar Dios a usted, a través de cualquier mensaje que usted vaya por la calle y vea, a través de cualquier cosa. Lo que pasa es que como nosotros no somos atentos y el oído no está desarrollado, porque para desarrollar el oído, para escuchar la voz de Él, es buscándolo en la presencia, la intimidad con Él. Ahí es donde usted y yo vamos a aprender a oírlo. Y ese día me fui a ver ese deporte y yendo de camino tuve un accidente, o me accidentaron, me chocaron. Y Dios ese día me rescató de haber sufrido consecuencias graves, porque el golpe fue fuerte, aunque la moto se fue a pérdida total. Y que, mejor dicho, la distancia de donde fue el choque hasta donde caí fueron muchísimos metros. Eso fue en el aire, y que caí precisamente en un pasto y bueno, lo único que tuve fue una raspadita mínima, pero la moto se fue a pérdida total, para contarles y para que miren lo fuerte que fue eso. Entonces, esto es como para que se lo tenga como de ejemplo, porque así nos pasa a todos. A este camino con Dios no hay uno que llegue intachable, no hay uno solo.
Aparte porque la palabra misma nos dice, por cuanto todos pecaron, todos, no dice algunos. Asimismo nos dice, no hay ni uno justo, ninguno que haga lo bueno, ninguno que busque a Dios, todos se han corrompido, se han ido tras lo que es vergüenza. Todos se han corrompido, y cuando habla de eso hablamos de la iniquidad, de la maldad que hay en el ser humano. Entonces, la palabra también nos dice, el Señor, y nos declara que Él no vino a este mundo a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, porque somos los pecadores, los enfermos, los que necesitamos de médico. Él es el médico para sanarnos, y hablo es para sanar el corazón, el alma, el espíritu, la mente, y hablo de esa nueva vida. De eso se trata este mensaje hoy. Que podamos alcanzar esa nueva vida a la que Él nos está llamando, ese cambio que Él es el único que lo puede hacer, porque estoy hablando de un cambio en el ser. En el exterior usted se puede cambiar muchísimas cosas y se puede hacer muchísimas cosas, pero eso jamás lo va a llevar a esa vida que Dios quiere. Eso jamás lo va a llevar a presentarlo delante de Él como justo. Eso jamás lo va a llevar a presentarlo delante de Él justificado, aprobado. Necesitamos la obra de Dios, y esa obra solamente la puede hacer Dios a través de su Espíritu. A través de su Espíritu. A través de su Espíritu. Quizás hoy usted esté viviendo muchos procesos, o esté viviendo un proceso de vida, por sea cualquiera la situación que esté viviendo, pero el proceso el proceso jamás te va a cambiar. El proceso no cambia a ningún ser humano. A ningún ser humano. Puede durar 1 año, 2, 3, 4, 5, los años que seas en un proceso, y eso jamás te va a cambiar. El proceso lo único que hace es marcarte algo en el corazón, te enseña algo, te marca una disciplina. Como dice el proverbio, los azotes purgan el alma, pero el proceso jamás te va a cambiar. Lo único que cambia es la obra del Espíritu, que es en el interior, en el ser, en el interior. Ningún ser humano puede cambiarse el corazón. La única manera para que usted se pueda cambiar el corazón es que tenga un corazón malo, me refiero a enfermedad, y obviamente le hagan un trasplante de corazón, pero eso jamás le va a cambiar el corazón para ser ese ser que Dios quiere que usted sea. Usted no se puede cambiar la mente, usted no se puede circuncidar, para los que conocen ese principio, usted no se puede circuncidar el corazón, usted no se puede cambiar su espíritu. ¿Usted cómo puede arreglar su alma con su propia habilidad o capacidad? No puede hacerlo. Entonces, por eso es la misma obra del Espíritu el que tiene que hacer ese trabajo, esa obra en usted y en mí. Pero todo esto empieza desde un principio. Esto es como cuando usted empieza en el grado 0 y va pasando de curso en curso, ¿no? Así mismo, cuando llega a bachillerato, después a la universidad, y así mismo en lo que se quiere seguir capacitando, maestrías, doctorados, todas esas carreras que hay de ahí en adelante, todas esas especializaciones que hay. Entonces, esto no es que usted está en el grado 0 y va a pasar a 10º semestre de la universidad. Entonces, es así mismo los procesos de Dios. Hay que conocer los principios para poder llegar a ello. Estoy hablando es para poder llegar a esa nueva vida, a ese nuevo nacimiento. Hay un principio que dice en la palabra que dice que si no os hacéis o os volvéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Pero no está hablando de que se haga como niño, como decir, ay, un bebé. No. Lo que está diciendo es que usted tiene que volver a nacer. Usted tiene que volver a nacer de nuevo. No es que tiene que hacer como un niño, como decir, ay, es que el niño es ahí calladito, el niño es esto. No. El niño es indefenso, no. Lo que le está diciendo ese principio, lo que nos está marcando es que usted y yo tenemos que volver a nacer. Tenemos que el Espíritu hacer en nosotros un nuevo nacimiento, porque ese nacimiento proviene de Dios. Entonces, el mensaje de hoy es ¿qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo para hacer una nueva creación? ¿Qué es estar en Cristo para hacer una nueva creación? Para tener la nueva vida. Para tener la nueva vida. Entonces, cuando escucho estos principios en personas que los hablan o así mismo en iglesias que lo predican, lo usan muy mal, y entonces la persona lo entiende así y se confunde, porque ese no es el principio que Dios está estableciendo ahí. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, dice, yo lo tengo en la NBI, en la Reina Valera, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces,
Hay personas o usan el principio como decir, usted está en Cristo porque declara el nombre de Cristo, o porque va a la iglesia, o porque hizo la oración de fe, o porque se bautizó en el agua, o porque hace es la Santa Cena, o porque va los domingos a la iglesia, o porque vive toda la semana en la iglesia, o porque hace esto o lo otro, o porque guarda el sábado, o porque no come rellena, o porque no come esto, un poco de cosas. Eso no es estar en Cristo. Estar en Cristo no es solamente decir, porque yo digo en el nombre de Jesús, o porque yo digo que es el Hijo de Dios, o porque yo digo de mi boca, de labios para afuera, que creo en Jesús, entonces ya eso es estar en Cristo. No, eso no es estar en Cristo. Eso no es estar en Cristo. Vamos a avanzar para que entendamos qué es estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Dice ahí mismo en 2 de Corintios, lo voy a leer en otra versión, lo voy a leer en la versión, en la PET, está en la NTV, en la TLA, en la K2, que es la Biblia hebrea, también está la BIN, que es la Biblia la israelita nazarena, y en la NBB, Nueva Biblia Viviente, eso pronuncia, o significan esas siglas. Dice la palabra, esto es estar en Cristo, dice, de modo que si alguno está unido a Cristo, no, como dice acá, de modo que si alguno está en Cristo, entonces las personas creen que ya están en Cristo porque van a una iglesia, o creen que están en Cristo porque declaran su nombre con su boca. Eso no es estar en Cristo. Dice, de modo que si alguno está unido a Cristo, pertenece a Cristo, es una nueva creación. Mire lo que dice, se ha convertido en una persona nueva. Y ya ahorita vamos a ver qué es convertirse. Se ha convertido en una persona nueva. Lo viejo ha quedado atrás. Una nueva vida ha comenzado. Todo queda renovado. Todo queda renovado. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Una nueva vida. Entonces, cuando usted ve personas que hablan de Dios o que dicen estar en Cristo, porque lo declaran con su boca, el estar en Cristo no es solamente declararlo o ir a una iglesia, no, eso es algo en el interior. Y cuando estoy hablando del interior de la nueva vida, estoy hablando de un corazón nuevo, y estoy hablando del Espíritu, de la obra del Espíritu en cada persona. Dice Primera de Juan 4:13, para avanzar porque ya llevo 22 minutos para avanzar. Primera de Juan 4:13 dice, así es como sabemos que permanecemos unidos con Él. Así es como sabemos que permanecemos unidos con Él, en Dios, y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. En que Él nos ha dado de su Espíritu. Lo que dice en Romanos 8:9, si el Espíritu de Dios no está en ustedes, si el Espíritu de Cristo no está en ustedes, ustedes no pertenecen a Cristo. Si el Espíritu de Dios no está en ustedes, no pertenecen a Cristo. No son de Cristo. Dice Juan 14, del 16 al 17. Lo que dice acá, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Así es como sabemos que permanecemos unidos con Él. Lo que dice acá, donde dice, pertenecen a Cristo, se han convertido en una nueva persona. Se han convertido en una nueva persona. Dice Juan 14, del 16 al 17. Y yo le pediré a Dios, dice, el versículo 15 dice, todo aquel que me ama, cumple mis mandamientos. Ahí en Juan 14, yo estoy leyendo el 16 al 17, y el 15 dice, el que me ama, cumple mis mandamientos. Ya saben cuál es el mandamiento de Él, y el mandamiento de Él es que creamos y que confiemos en la persona y el poder de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento, eso es primera de Juan 3:23. Y en Juan 6:29 dice, le están preguntando, Señor, ¿y cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Y entonces Jesús responde, la obra que mi Padre o que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él envió, que crean en aquel que Él envió. Y se está refiriendo Él mismo, a Cristo. Por eso dice la palabra, dice en su mandamiento, dice, y su mandamiento es que creamos y que confiemos en la persona y el poder de su Hijo Jesucristo. Ese es su mandamiento.
Dice, Juan 14 del 16 al 17 dice, yo lo voy a leer en la TLA, en la Reina Valera y en la NTV, dice, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude, los consuele, sea consejero para cada uno de nosotros y siempre esté con ustedes. Versículo 17, Él les enseñará lo que es la verdad. Él les enseñará lo que es la verdad. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad, al cual el mundo, oigan bien, al cual el mundo no puede recibir porque no lo busca, ni lo reconoce. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes, porque mora en vosotros, porque ahora Él vive con ustedes y estará siempre con ustedes. Entonces, este principio lo que nos está marcando es que el único que nos da la capacidad en verdad para declarar su nombre, y estoy hablando de esa confianza que tiene que existir, esa fe que tiene que existir y que viene de Él, porque la fe no es suya ni mía. Dice la palabra que somos salvos por gracia, por medio de la fe, Efesios 2:8. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un don de Dios. Entonces, lo que nos está manifestando es como lo que dice en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia se recibe por fe y para fe en Él, por fe y para fe. El justo vivirá por la fe, para fe en Él. Ese es el propósito de la fe. El propósito de la fe es Cristo, creer en Él. Ese es el propósito de la fe. Él es el propósito, Él es el autor y el consumador, el autor y el creador de la fe, el autor y el consumador, principio y fin de la fe, creer en Él. Dice Juan 7, 38 y 39, todo aquel que cree en Él, de su interior corren ríos de agua viva. Y esto dice el Espíritu que han de recibir los que crean en Él. Entonces está hablando del Espíritu. Pero usted y yo necesitamos recibir fe, y esa fe la trae la justicia, la manifiesta la justicia. Esa fe no la podemos producir usted y yo. Está hablando de la obra del Espíritu. Por eso dice acá, los del mundo, los que se preocupan por las cosas del mundo, no pueden recibir el Espíritu. No pueden recibir el Espíritu. Para que usted y yo recibamos el Espíritu, necesitamos recibir justicia, recibir fe, para creer en Cristo, para recibir el Espíritu. Para recibir el Espíritu, para que el Espíritu haga esa obra en nosotros. ¿Y esto, cuál obra? Lo que dice acá, para estar unidos a Él, para ser una nueva creación, para ser convertidos en una nueva persona, para tener esa nueva vida. Esa nueva vida la manifiestas el Espíritu. Eso no es solamente porque, yo me bauticé, entonces ya tengo la nueva vida, me bauticé en agua. No estoy hablando del bautismo del agua, no estoy hablando del bautismo del Espíritu, estoy hablando del bautismo del agua. O porque yo hice la oración de fe, entonces ya yo estoy una nueva creación, yo estoy unido a Cristo, o ya pertenezco a Él. No. Eso no es así. Eso no es así. ¿De qué le sirve al necio tener la sabiduría? La sabiduría del Espíritu. ¿De qué le sirve al necio tener la sabiduría no teniendo sesos, no teniendo justicia? No sabe para qué es el Espíritu, no sabiendo para qué es. No saber en sí cuál es la obra del Espíritu. ¿Qué es lo que viene a manifestar la justicia? ¿Qué es lo que viene a hacer la justicia en usted y en mí? Y en realidad, ¿para qué es la fe? ¿Para qué Dios nos concede a usted y a mí fe? ¿De qué le sirve al necio tener la sabiduría? Habla del Espíritu. El Espíritu es la sabiduría. Él es el que conoce y sabe toda la verdad. Por eso dice acá, Él les enseñará lo que es la verdad. Me refiero al Espíritu Santo. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Entonces no podemos decir que una persona está en Cristo cuando usted ve que esa persona vive haciendo y deshaciendo y hace lo que quiere. Vive su vida a su manera. Vive su vida a como quiere vivirla. Hace lo que quiere. No podemos decir que esa persona está en Cristo. La evidencia de que una persona está en Cristo, dice la palabra que los que pertenecen al reino lo demuestran por lo que son. Por lo que son. Y eso obviamente debe salir de su interior, del ser.
Lo demuestran por lo que son del ser. Le podrán juzgar por el pasado, pero el presente, el único que se puede encargar de juzgar en el ahora es Jesús, Dios, Él mismo, el Espíritu de Dios, quien disciplina, quien corrige. Por eso dice, quien los guía a toda la verdad, quien les va a enseñar la verdad y les va a decir, esto no es así. Lo voy a hacer libre de esto, tengo que hacerlo libre de esto, porque usted no puede seguir siendo el mismo, no puede seguir siendo así. Esa es la obra purificadora del Espíritu, donde habla que Él nos va a limpiar de toda inmundicia, de todo pecado, nos va a limpiar de todo pensamiento perverso, nos va a limpiar de toda la arrogancia, nos va a quitar la arrogancia, el orgullo, el ego, la altivez, la vanagloria, la codicia, la avaricia, todos esos ídolos. Nos va a limpiar de toda inmundicia, nos va a quitar el pecado. Y en sí no es quitar, es hacernos libres del pecado. Pero para llegar a esa libertad de pecado es esa nueva vida. Vamos a avanzar. Dice, en una nota tengo unos textos para que cualquiera que los quiera leer o los quiera estudiar pueda comprender lo que acabé de hablar de Juan 14, el 16 al 17. Está en Juan 7, 38 al 39, Juan capítulo 7, del 38 al 39, Juan 16, del versículo 8 al 10 en la NTV o en la TLA, y Romanos 1, 17, para que lo quiera leer y entienda de esto que estábamos hablando acá en cuanto a la parte de lo que tiene que ver con el Espíritu, la obra del Espíritu, de recibir el Espíritu. ¿Qué necesitamos para recibir el Espíritu? Entonces, dice Juan 3.5. Juan 3.5 dice, respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús nos dice, si usted y yo no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. No podemos entrar en el reino. No podemos ser partícipes de su reino. Si usted y yo no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos ser aprobados por Él. Nacer del agua es un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Qué es ese cambio en el corazón? Ese cambio en el corazón, en que se quita todo eso. Y estoy hablando cuando digo que se quita todo eso, estoy hablando de la iniquidad, de la maldad. Porque la iniquidad es la raíz de todo. La iniquidad es lo que manifiesta la maldad, la rebelión, la injusticia, la necedad, la idolatría. Es lo mismo que la avaricia. La avaricia es idolatría. Quitando toda vanagloria, quitando todas esas cosas que hay en nosotros, en los seres humanos. Porque de eso estamos contaminados todos los seres humanos, de la iniquidad. Eso es desde el principio. Eso no es inventado hace pocos años, no, eso es desde el principio. Dice entonces, de cierto te digo que el que no naciere del agua y naciere del Espíritu, nacer del agua y nacer del Espíritu son dos procesos totalmente diferentes. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Corazón nuevo y un espíritu nuevo. Corazón nuevo y un espíritu nuevo. Está hablando de la mente, el cambio en la mente. Y ya el ser engendrados por el Espíritu, ya está hablando de la transformación, del cambio de la nueva naturaleza, que la obra que hace el Espíritu Santo, ese cambio de naturaleza. Y es a lo que la palabra siempre expresa, de cambiar nuestras vestiduras, cambiar esta vestidura, cambiar este ropaje, ser despojados de este ropaje de la vieja naturaleza que está corrompido por los deseos engañosos, por el pecado, por la maldad, por la iniquidad, para poder llegar a ser para adorarlo a Él, que ese es el propósito que Dios nos quiere dar a nosotros, un solo corazón, una sola naturaleza, un solo propósito, un solo camino, adorarlo a Él, adorarlo a Él. Adorarlo a Él. Y es cuando habla de adorarlo, es con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. Esa es la verdadera adoración. Pero no podemos tener corrompida nuestra mente, porque la tenemos corrompida, el corazón. Esa es la verdadera oración, para adorarlo en verdadera justicia y santidad del amor, por conocer la verdad. ¿Quién es Cristo? Para que Él viva por fe en nuestros corazones, para que por fe Él habite en nuestros corazones. Entonces la verdadera oración no se refiere a cánticos, a que usted le cante. Tenemos que cantarle, claro. Tenemos que alabarlo, claro que sí. Pero es para que usted no confunda las dos cosas. Esto es cantar,
Esto es cantar, esto es alabar y esto verdaderamente es adorar. Y está hablando es con un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mente nueva, ese nuevo nacimiento, el ser engendrados por su espíritu. Adorarlo en verdadera justicia y santidad del amor. Del amor. No está hablando de cantar. Cualquiera que tenga una voz bonita puede cantar. Cualquiera que Dios le dé esa capacidad, esa habilidad, puede cantar. Pero no podemos confundir el cántico con la adoración. La oración no es algo que sale de su boca o me refiero a algo que cualquier persona le puede enseñar. Hágalo así. Adórele así, cántele así. No. La oración surge del interior, del ser, del espíritu, de la mente. Hablando del espíritu, del interior, de su ser. La verdadera oración es algo que ni usted mismo ni yo conocemos. Eso es como cuando decimos, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, imposibles de entender. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, y conforme a la voluntad de Dios el espíritu intercede por nosotros. Eso es adoración. Cuando usted no sabe ni qué es lo que está diciendo, que es algo que sale de su interior, pero es la misma obra del espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso es la adoración. No es cantar. Cantar no es adorarle. Que hay que cantar, claro que tenemos que cantarle, alabarle, pero eso no es adorar. Para que entiendan lo que les acabé de leer en Juan 3.5, pueden leer Juan 3.3 también, Ezequiel 36 del 25 al 26, Ezequiel 36 del 25 al 26, Tito 3.5 en la NTV, Tito 3.5 y Juan 1.12, Juan 1.12 y 13 en la NTV, para que entiendan y comprendan lo de ese nuevo nacimiento, lo de esa nueva vida, donde dice que los seres humanos nacen de padres mortales, pero los hijos de Dios solo nacen de un nacimiento que proviene del Espíritu, solo nacen de Dios. No es algo que usted y yo podamos hacer. Y ya aquí vamos a terminar. Dice Primera de Juan 3.9. Primera de Juan 3.9. Este es el que verdaderamente está en Cristo. Este es el que es verdaderamente una creación, lo que vamos a leer acá. Este es el que es verdaderamente una nueva creación, una nueva criatura, que está en Cristo. Que lo viejo ha pasado y ha llegado a lo nuevo. Que lo viejo ha pasado y ha llegado a lo nuevo, que ya Dios no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, que está unido a Él. Dice Primera de Juan 3.9. Primera de Juan 3.9 lo voy a leer, lo tengo en la PET, en la NBI y en la Reina Valera. Dice: ninguno que sea hijo de Dios, o ninguno que se haya convertido a Dios o a Cristo, que haya pasado, como dice Hechos 26:18, que haya pasado del régimen o del gobierno de las tinieblas, del gobierno de Satanás al gobierno de Dios, que haya pasado de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás al reino de Dios, para que por la fe en Cristo usted y yo recibamos libertad de pecados, para que usted y yo recibamos libertad de pecados y la herencia entre los santificados, de los hijos. Ninguno que sea hijo de Dios, que haya nacido de Dios, oigan bien, que haya nacido de Dios, continúa en el pecado. Ninguno que sea hijo de Dios, que haya nacido de Dios, continúa en el pecado. No practica el pecado. Y ojo, el pecado no solamente, como algunas personas lo llaman, que la fornicación, que por decir una mentira, que por hablar mal de los demás, que por o sea, tantas cosas a las que las personas llevan el pecado. El mayor pecado de la humanidad es no creer en Él, no creer en Cristo. Ese es el mayor pecado que usted y yo podamos tener, no creer en Él. Porque la justicia, ese tema lo voy a tocar, pero lo voy a hacer en un en vivo, Dios me permite hacerlo mañana. La justicia
Él viene a hacer eso en usted y en mí. La justicia lo que viene a liberar no es de esa iniquidad, a quitar esa necedad del corazón. La iniquidad, recuerden que es la raíz de todo, que produce todas estas cosas. Pero la iniquidad